Buenas noches, cordial saludo aquí desde Asunción, República del Paraguay. Gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros esta nueva programación de Siglo a Siglo. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Oscar? Excelente. Un saludo, sí, preparados ya nosotros. Un saludo a toda la audiencia de Siglo a Siglo. Hoy estamos más que listos para hablar sobre un tema del que muchos hablan, muchos no conocemos todos los detalles, pero todos hablamos de la importancia de la revisión de la deuda Yacyretá, qué es lo que sucedió realmente en la binacional. Hay temas que son conflictivos, se habla de que, o sea, fijado ya la fecha en junio, precisamente el 11, para el inicio de la famosa revisión del anexo C. Debe ser el anexo C, es la nota reversal de 1992. Bueno, ¿de qué se trata todo esto que es tan importante para nuestro país por lo que representa una de las hidroeléctricas aquí en nuestro país? Y de todo esto queremos hablar esta noche con dos personas que conocen del tema, que han hecho estudios profundos acerca de la situación de Yacyretá. Una de ellas, por supuesto, tuvo un rol más trascendente, Oscar. Es así, Mariana, un protagonismo fundamental en la vida política de nuestro país como presidente de la República y conocedor, de hecho, de los antecedentes de esta obra de gran envergadura que ha llevado Paraguay con Argentina, y al cumplirse 40 años aún sin las reivindicaciones justas para nuestro país particularmente. Los reclamos se han dado desde el comienzo. Recordarán a ustedes una famosa frase expresada por el presidente Menem, de que Yacyretá era el monumento a la corrupción. Lo ha dicho tal vez anticipándose a los muchos eventos que se dieron después en la etapa de la construcción de la obra y en los muchos secretos, entre comillas, que aún no fueron develados aquí, en nuestro país, y tampoco aparentemente en la Argentina. Hay muchos secretos en el desarrollo, en estos emprendimientos que probablemente alguna vez podamos saber y probablemente muchos secretos nunca conozcamos. De cualquier manera, queremos desentrañar algunos aspectos que hacen a las relaciones diplomáticas, al aspecto financieros, al tratado en sí y muchas otras cosas más que con nuestros invitados conoceremos. Están en nuestros estudios ya, ellos preparados para nuestro encuentro de esta noche. Repetíamos con Mariana, decía Mariana, uno tuvo un gran protagonismo como político al frente de la primera magistratura y la otra persona es alguien que conoce también por dentro esta entidad binacional. De modo que estamos listos para comenzar. Así es, hacemos una pausa y al volver ya conversamos con nuestros entrevistados de la noche. Yo quiero agradecer, antes de conversar ya con nuestros entrevistados, como cada noche lo hago, a mis amigos de Romy Shopping por el look de esta noche. Muchas gracias a María por el peinado, también gracias a Noemí Argüello por el maquillaje. Bien, Mariana, es un privilegio esta noche tener la presencia del doctor Federico Franco, expresidente de la República y autor de un trabajo que ya en el mes de febrero se expuso ante ¿Perdón? Coautor, decía él. Sí, de la Comisión Permanente del Congreso, y se refiere precisamente a los 40 años de Yacyretá. Doctor Federico Franco, buenas noches, bienvenido. Gracias, Oscar, buenas noches para vos, para Mariana, al ingeniero Germán y a todos los televidentes en toda la República que nos están viendo a través del canal de la familia. Gracias, doctor, por su presencia. Gracias por la compañía y saludamos también al ingeniero Germán Escauriza. Él es director de la organización Sociedad y Desarrollo y también fue coordinador de la subcomisión de deudas de la Comisión de Entes Binacionales de la Cancillería Nacional. Ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches, Mariana. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, doctor Franco. Muchas gracias por invitarnos a participar y poder difundir los conocimientos que tenemos sobre toda la problemática de Yacyretá y sobre todo poder tocar el tema principal que es objeto de tratamiento actualmente por parte de la Cancillería, que es la revisión del numeral 9 del anexo C.
Luego de esta revisión van a haber cambios fundamentales en lo que se refiere a la parte económica y a la parte técnica de Yacyretá. Qué bueno. Antes de hacer nosotros tenemos también láminas, queremos ir acompañando esto de modo que sea didáctico y que todos podamos comprender, porque quizás al hablar de Yacyretá resulta un poco técnico. Doctor, ¿podríamos hacer no sé si una radiografía o explicarle a la gente, si luego de este análisis que ustedes van a presentar en detalles, cuál sería una síntesis, el resumen? Si decimos, estos son los problemas de Yacyretá y de esta forma deberíamos encarar, ¿cuál sería esa radiografía, ese diagnóstico? Yacyretá es una necesidad para el Paraguay y para la Argentina. Surge aproximadamente en los años 1926-27 el primer estudio sobre el aprovechamiento de los saltos de la Pipé. En el año 73 se firma el tratado entre Paraguay y Argentina. Se lleva a ambos congresos donde finalmente se aprueba y se hace el intercambio de las notas reversales el 27 de marzo de 1974. Por eso que el perfeccionamiento del acto jurídico de la aprobación de ambos países por los congresos respectivos se produce el 27 de marzo. A partir de ahí debiera haber comenzado la construcción de la represa. Pero ¿qué ocurre? En la Argentina, en el año 74, fallece el general Juan Domingo Perón, asume su esposa, la vicepresidenta Isabel Martínez de Perón. Isabel Martínez de Perón es derrocada por un golpe militar de 1976. Se queda el gobierno de la Junta Militar interino, ocurre la guerra contra las Falkland, las Malvinas. Cambio de gobierno, 83 asume Alfonsín. En el 89-90 asume el presidente Menem. Acá se produce la caída de la dictadura de Stroessner, un golpe militar también derroca a Stroessner. Y con todo eso se perdieron 20 años. Durante 20 años, en honor a la verdad, no se pudo avanzar nada. Pero en el 83 vemos que comenzaron algunas obras. Pero muy poco. La primera turbina comienza a operar en el año 1994, exactamente 20 años después de haberse firmado el Tratado del Intercambio de las Notas Reversales. Quiere decir que perdimos 20 años. Y te voy a decir más, Oscar. El problema de Yacyretá comienza luego con el nombre. Me encantó cuando Mariana en un guaraní perfecto pronuncia la palabra Yacyretá, porque es con S y no como ellos escriben con C. Ahí ya comienza el problema. Yacyretá tiene un problema de origen, es un problema de inicio. Se hace un proyecto, una empresa internacional, Harsalamaya, se firma otro proyecto y se ejecuta finalmente un tercer proyecto totalmente diferente. Al revés de lo que ocurrió en Itaipú, que es un verdadero reloj que siempre funcionó perfectamente, Yacyretá comienza con un problema agudo. Tan agudo es que desde ahí perdimos nosotros la nomenclatura. No es como debe ser Yacyretá, que significa luna, lugar de luna, luna grande. Y sin embargo, Yacyretá con esa C no sé qué significa. A partir de ahí comienzan a haber problemas de trato irregular de parte de la Argentina. Unos presidentes dijeron que la Argentina no prestaba, no aportaba, sino que prestaba. Y es muy diferente la palabra aportar que prestar. Yo puedo prestar, la palabra prestar deviene interés, reclamar a un interés, de ahí que siempre hablan de una supuesta deuda. E interín también ocurre la famosa nota reversal del 92, que merece seguramente un poco más de tiempo. Pero para redondear, la construcción de la hidroeléctrica de Yacyretá fue hecho, primero, para el aprovechamiento hidroeléctrico, segundo, para mejorar la navegabilidad y tercero, para atenuar los efectos nocivos de los crecimientos, las inundaciones. ¿Podríamos entender, doctor, de que esas dos palabras señaladas por usted puede significar gran pérdida económica para Paraguay, teniendo en cuenta de que ellos establecen como medida de negociación los préstamos y por un lado nosotros entendíamos que eran aportes? No, los argentinos también tenemos que ser sinceros y claros, este es un programa público, además yo estoy expuesto a que la ciudadanía el día de mañana me reclame si no digo la verdad. Argentina siempre abusó
siempre abusó de Paraguay con respecto a Yacyretá. Si fuera un partido de tenis, Oscar, sería 6-0 el primer set, 6-0 el segundo set y 6-0 el tercer set. 3 sets a 0, 6 para Argentina, 0 para Paraguay. Nosotros hasta hoy día nunca tuvimos beneficio de Yacyretá. Fuimos incapaces de negociar paritariamente o de manera igualitaria todas estas absolutamente incapaz, y yo te diría en muchos casos con una gran complicidad de muchas autoridades. ¿Corrupción, doctor? Absolutamente. Ingeniero. Bueno, el 27 de marzo de este año se produce un evento sumamente importante, el cual establece en el anexo C del Tratado de Yacyretá y que dice cuánto sigue. Las disposiciones del presente anexo serán revisadas luego de 40 años, teniendo en cuenta el grado de amortización realizado en relación a las potencias contratadas o la energía generada por esa potencia contratada. ¿Eso qué quiere decir? Que el 27 de marzo se abre una posibilidad para Paraguay. Primero hay un cierre administrativo. Hay un cierre administrativo donde se establece que las empresas que llevaron energía tienen que pagar lo que no pagaron. Eso es, en síntesis, lo que dice el numeral 9. Y es muy importante no solamente lo que dice ahí, sino que también nuestras autoridades interpreten que eso es así, porque no hay una posición clara en este momento sobre la aplicación del numeral 9 del anexo C. Da la impresión que nuestras autoridades no quieren cumplir el numeral 9. Pero ¿por qué no se va a cumplir? Si estamos tratando este tema ahora, si la Cancillería remite una nota a la Cancillería Argentina que está comenzando el periodo de revisión del anexo C conforme establece el numeral 9, entonces quiere decir que el anexo C está vigente. Si el anexo C está vigente, también está vigente que cada empresa tiene que pagar lo que consumió. Aquí vamos a aclarar perfectamente, está muy claro en este trabajo que el doctor Franco había presentado. Dice, anexo C, bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de Yacyretá. Está clarito eso. Así mismo. No se toca otro tema, solamente la parte financiera. Es financiero, sí. El anexo C es el apéndice financiero, digamos, del tratado. Ahora, estamos acompañando con las láminas. Sabemos que este trabajo fue elaborado, creo que bueno por ustedes y seguramente por algunos técnicos más, ingenieros. En este desarrollo que vamos a ir haciendo, tenemos la compensación de energía, el valor real. Hay gente que dice, por ejemplo, que toda esta revisión, o lo decían en este mismo programa otras personas con quienes consultábamos, entre ellos el ingeniero Recalde, etcétera, que primero hay que definir si hay o no deuda. Porque hoy todavía hay gente que dice hay deuda cero, esa deuda no existe, y otros que dicen no, la deuda tiene que ser reconocida y a partir de allí ver cómo eso se revisa. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes sobre ese punto? ¿Hay o no hay deuda? Bueno, acá es muy importante definir quién paga la cuenta, si es que hay cuenta, ¿verdad? Si es que hay cuenta, Evisa tiene que pagar su porcentaje de consumo, que es 95%, y ANDE tiene que pagar su porcentaje de consumo, que es 5%, de lo que no pagaron durante todo este tiempo. O sea que si hay deuda, cada uno tiene que pagar. Se tienen que hacer las conciliaciones de las cuentas, porque si ANDE paga su 5% y si Evisa paga su 95% de consumo, entonces la entidad binacional Yacyretá va a tener el suficiente dinero para pagar sus deudas. Esa es la recomendación que se está haciendo precisamente. ¿Cuáles son las deudas que tiene Yacyretá? Yacyretá tiene deudas con el Tesoro Argentino, tiene deudas con el Paraguay por compensación de territorio inundado y tiene deudas con el Paraguay
compensación por energía cedida, tiene deudas en concepto de gasto de resarcimiento a la ANDE. Entonces, ahí Yacyretá va a tener el dinero para pagar todas sus cuentas. Lo que no hay que aceptar bajo ningún punto de vista es que la deuda asuma la entidad binacional Yacyretá. ¿Por qué no hay que aceptar que la entidad binacional Yacyretá asuma la deuda? A los demás porque actores. si aceptamos que la entidad binacional Yacyretá pague, nosotros vamos a estar pagando ahí el 50%. Claro. O sea, vamos a estar pagando una energía que nosotros no consumimos. Nosotros queremos ir desarrollando un probable escenario que se plantee cuando el 11 de junio comiencen las negociaciones, doctor Franco. ¿Cuáles son las estrategias básicas que Paraguay debe tener como carta en esas negociaciones y que puedan significar para la Argentina, en este caso, una imposibilidad de desviar el objetivo final? ¿Cuáles serían esas estrategias? Mira, Oscar, audiencia, acá lo más importante para nosotros como país es desconocer la famosa nota reversal del 92. La nota reversal del 92 es la madre de todas las irregularidades. Si yo tuviera que definir qué es la nota reversal, diría que es la entrega más perjudicial, fue el acto más leonino, fue la mayor entrega a la soberanía nacional que tuvimos en toda la historia de 200 años del Paraguay. Entonces, 92 dejamos de lado. Por eso, que más importante que el análisis de los números de la supuesta deuda, porque yo sostengo de que Paraguay no debe, al contrario, como médico de profesión, como médico, estoy dispuesto a demostrar aquí en cualquier parte del mundo que la Argentina nos debe dinero a nosotros. Pero para que seamos ordenados, lo primero es la nota reversal. La nota reversal es una entrega leonina, es lo más perjudicial que se hizo al país, es la máxima traición a la patria. ¿Por qué? Primero, vamos a suponer que el precio en esa época estaba entre 0,50 a 0,60 milésimos centavos de dólar. Ese precio se baja a 0,30 milésimos centavos de dólar el kilowatt. Segundo, se congela el precio por 54 años. Hay potas, hermanos, y prisa caponada etande. Debe calcular de pasaje año 1992 Beguaré y Catune oñe mantener 2054 PB el mismo precio. ¿Te parece que es factible que la hamburguesa, el pancho, cueste desde 1992 y por 54 años hasta el 2048? La economía no nos dice eso. Ojalá fuera así, ¿verdad? Entonces, los negociadores se fueron y dijeron, vamos a bajar el precio a la mitad, vamos a congelar ese precio por 54 años. Y los beneficios, como bien acaba de decir el ingeniero, que le hubiera correspondido al Paraguay, primero, por cesión de energía, nosotros regalamos para el desarrollo de la Argentina, para financiar el desarrollo de Buenos Aires. ¿Y qué dice el término de la nota reversal? Para cooperar. Entonces, en función de cooperar con el desarrollo de Buenos Aires de Yacyretá, los paraguayos renunciamos a la cesión de energía. Mariana, Oscar, este es un informe oficial de la entidad binacional Yacyretá. Este no es fotocopia. Cuando ella dice que parece chisme, no. Este es documento oficial. Y este documento oficial establece que en el año 2002, ya tenés que poner mi lente porque... Adelante. Establece que de 12.335.335 megawatt hora, Argentina insumió 12.286.516. 95%. No, señor, 99,7%. Prácticamente toda la energía consumió Argentina. ¿Por qué es importante? Por lo que les voy a decir más tarde. Y obviamente, doctor, cuando Argentina ya tenía previsto prácticamente el consumo casi total de la producción de energía, lo que buscó, logró, obtuvo. El costo de producción mínimo
y el costo de negociación mínimo también, consecuentemente. Primero Doctor, baja el precio. ¿me permite? Vamos a hacer una breve pausa, vamos a ir a publicidad y a la vuelta desarrollamos este aspecto para concluir de por qué la nota reversal del año 1992 fue la entrega de casi, diríamos, el 100% de nuestra soberanía de Yacyretá. Ya volvemos. Están buscando un lugar para vivir. ¿Qué le parece este que les vamos a mostrar a continuación? Rakiura Country, un barrio cerrado, un barrio inteligente, con todas las comodidades para que vos y tu familia puedan pasar los días felices allí, como vivir en el campo o como vivir en el club, pero todo el año. Rakiura Country tiene calles de doble avenida, pavimento de hormigón armado, árboles hermosos, frondosos, mucho verde, mucha naturaleza. El tendido de fibra óptica es subterráneo, la instalación eléctrica también es subterránea y además, por supuesto, cuando lleves un título de Rakiura Country ya tenés tu membresía para Rakiura Resort Day. Estamos desarrollando con nuestros invitados, el doctor Federico Franco y el ingeniero Germán Escauriza, 40 años de Yacyretá. Y nos decían antes de la pausa de que la nota reversal del año 1992 es probablemente la herramienta que la Comisión Negociadora Argentina va a tratar de utilizar para seguir sacando provecho de estos acuerdos firmados entre los dos países. Sin embargo, se establece en el acuerdo de que solamente el anexo C, que se refiere a cuestiones financieras, deben ser motivos de negociación. Y doctor, usted señalaba precisamente de que ahí está se centra toda la importancia de la negociación que pueda darse a partir del 11 de julio. Tal cual, repasando. Primero, se baja el precio, casi de la mitad. Segundo, se congela el precio por 54 años. Tercero, el beneficio que el Paraguay tendría que haber recibido por la cesión de energía, que como ven acá fue 99 en un momento dado por ciento, hoy es 95%, prácticamente va toda la Argentina. Esa compensación que la Argentina tenía que habernos dado, los negociadores paraguayos dijeron no, durante 33 años le vamos a dar a la Argentina en carácter, ni siquiera de préstamo, de gentileza para cooperar. Paraguay no recibió un centavo. ¿Quiénes eran esos negociadores, doctor? Vamos a ver después. Primero, se baja el precio. Segundo, se congela por 54 años. Tercero, se renuncia a la posibilidad de recibir compensaciones por territorio inundado. Cuarto, por compensación de energía. Cuarto, por territorio inundado. Todo eso en la nota reversal. 80% de Yacyretá es agua. O sea, perdón, si Yacyretá necesita agua para generar energía, el dueño del 80% de las aguas es Paraguay. Luego le correspondía a Paraguay una compensación. Los negociadores dijeron, no, Paraguay no va a recibir eso. Vamos a cooperar con el desarrollo de Buenos Aires. Cuando se establece la prioridad de pago, en cuarto lugar aparece Paraguay. Primero se paga el costo operativo de Yacyretá, segundo se paga a las personas que estaban trabajando, las empresas, tercero se paga al Banco Nacional, al Banco de la Nación Argentina y en cuarto lugar si sobra plata para obviamente con esa generosidad no estaba ya en los planes de la prioridad de pago argentina. ¿Me puede poner un ratito esa lámina del anexo C? Porque es importante. ¿Qué dice el anexo del capítulo 9? ¿Qué dice el anexo C? Ahí está. Las disposiciones serán revisadas a los 40 años. Oscar y Mariana, yo le pregunto a ustedes y a los televidentes, ¿con qué autoridad fueron estos entreguistas, traidores de la patria a negociar? Si está escrito que tenía que haber sido revisado a los 40 años. Yo hasta dudo de que sea legítimo o legal la vigencia de esa nota. Si el tratado establece taxativamente y es imperativo, serán revisados a los 40 años. Dice luego, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de la deuda de Yacyretá para la construcción. A los 40 años, el ingeniero Escauriza dice, esto tuvo que haber sido deuda cero. ¿Y qué dice la última parte? Dice la construcción del aprovechamiento y dice la relación entre las potencias contratadas. Si este documento que le mostré es cierto
y la potencia contratada es 99 Argentina y 1 Paraguay, es lógico y natural que Argentina tenga la deuda del 99% y Paraguay 1. Claro. No es lógico que Argentina lleve todo y en la deuda sea la mitad. Y ante Paraguay y la ante mitad estas Argentina. obviedades, ingeniero Escauriza, ante estas obviedades que está señalando el doctor Franco y que están en documentos, no son simplemente exposiciones que vienen de una especulación, ni mucho menos se puede decir política, porque aquí se está centrando el interés de la nación en que no quedemos atrapados en una deuda nuevamente o en un compromiso financiero insalvable. ¿Y cuál es, en medio de estas obviedades, qué usted piensa que pasó con esos negociadores? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué tuvieron que ser tan generosos en esa parte? Bueno, realmente es inexplicable. Es inexplicable lo que decidieron hacer estos negociadores. Es inexplicable, pero gracias a Dios y a la Virgencita Cacupé, Dios es paraguayo. Y yo les puedo decir que Paraguay, como propietario del 50%, que firmó un tratado en igualdad de derechos y obligaciones, dentro de los derechos está el de usar la energía y dentro de las obligaciones está el de pagar la energía que se consume. Ante un litigio que se presente en los estrados de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, ¿verdad? Pretender que Paraguay se haga cargo del 50% de la deuda jurídicamente prácticamente es insostenible. Pero también tenemos que recalcar que la postura de Paraguay no tiene que ser una postura ventajista, ¿verdad? Queremos que se sea justo, ¿verdad? Y dentro de la justicia lo que corresponde es cumplir el tratado y el anexo C. Yo quiero señalar y puntualizar, y creo que el doctor Franco coincide también conmigo en ese sentido, que el Tratado de Yacyretá establece específicamente que luego de la firma de los plenipotenciarios entraría en vigencia luego del canje de instrumentos de ratificación. Ese es un protocolo diplomático sumamente importante porque el hecho de que entrara en vigencia luego del canje de instrumentos de ratificación, la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados establece también que si se genera una modificación o una enmienda a un tratado existente, esa modificación o esa enmienda se debe realizar con el mismo protocolo con el cual entró en vigencia el tratado. ¿Cuál fue ese protocolo? El canje de instrumentos de ratificación. Entonces, jurídicamente se firmó la nota reversal en 92, pero no está vigente, porque para que entre en vigencia tuvo que haberse realizado el canje de instrumentos de ratificación, hecho que no fue realizado. No se produjo. El Congreso rechazó. El Congreso rechazó. En el periodo de Guasmosia, aquel Congreso, ¿verdad? 15 de junio de 1995. Sí, se produce un rechazo. El Ahora, Congreso yo rechazó. le puntualizaba, doctor, me dijo que después íbamos a hablar de eso. Cuando decimos estos negociadores, ¿quiénes son los negociadores? Andrés Rodríguez, Frutos Baezken, que era el canciller, ¿quiénes son? ¿Quiénes fueron y negociaron? Porque al final queda en el éter, ¿verdad? Yo quiero saber quiénes eran esas personas que tienen nombres y apellidos. Sí, claro, el presidente Rodríguez, el ministro de Obras Públicas Pereira Ruiz Díaz, canciller Frutos Baezken, el presidente de ANDE era el ingeniero Zoilo Roda Rodas, el director de Yacyretá Jiménez, Alcide Jiménez, tenían asesor, entre ellos Canese, el que siempre habla de Itaipú, pero que en Yacyretá nunca jamás habló.
acá ocurrió algo. Yo no vengo con el espíritu de ser acusador, fiscal ni juez, nunca más. Pero la audiencia tiene el derecho de conocer. La audiencia tiene el derecho de saber. Que se hagan cargo. Sí, yo coincido, Oscar y Mariana. Pero además de eso, la ciudadanía lo que tiene que saber es que esto nunca más tiene que volver a ocurrir. Claro. Eso tiene que ser un precedente. Yo vengo con el único propósito de hacer un relato histórico de lo que ocurrió. Porque forma parte de nuestra memoria histórica. No podemos soslayar de que se hizo mal. A mí me consta que las autoridades de la época tuvieron vergüenza de esta nota y no fueron a Buenos Aires a firmar. Y bueno, Y en Buenos Aires tuvo que firmar el embajador, que si bien es cierto tiene las prerrogativas de ser plenipotenciario, fue un embajador el que firmó la nota. y bueno, no y fue que ninguna autoridad. esos antecedentes sirvan para que hoy los próximos negociadores del anexo Claro, C claro. tengan en cuenta de que un error tan garrafal como eso puede significar pérdida de soberanía tremenda. Acá nosotros 6-0, 6-0, 6-0. Hasta ahora. Pero Paraguay ¿qué perdió pasa, todo. doctor? Usted es político, digamos, y vamos a ir luego a los detalles y también detalles técnicos, pero es tan fácil entregar el Paraguay y que después, hoy, años después, tenemos que estar contándole a la gente, nos olvidamos tan rápido. ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué la gente entrega alegremente el país, en cualquier caso, y después no se asumen las consecuencias? Bueno, yo creo que en este caso siempre hubo una posición crítica, de la misma manera que merece el reconocimiento del Congreso. El Senado de la Nación, el 15 de junio de 1995, 3 años después de haberse asignado el documento el 9 de enero del 92, 3 años después el Senado de la Nación resuelve no aceptar. Y como bien explicó el ingeniero Escauriza, al no aprobar el Senado, no se hace el intercambio. Por eso yo fui cauto con ustedes en decir la fecha de firma es 3 de diciembre del 73 y el intercambio de notas aprobado por ambos congresos fue el 27 de marzo del 74. Este documento hubiera tenido validez tanto y en cuanto ambos congresos hubieran aprobado. Hay que reconocer también la posición principista y ética de muchos políticos quienes decidieron en el año 1995 no aprobar. Quedando en claro de que más que nunca se necesita hombres probos para la negociación del anexo C. Queremos ir a otros aspectos también reales, prácticos, que están a la vista, que son tangibles, como por ejemplo el uso de la energía y abuso, en cierto caso, que está teniendo Argentina de lo que genera Yacyretá. De esto tengo entendido que vamos a desarrollar a la vuelta de la pausa. De ahí habrá sacado brazo. Genera esperanza, de hecho, la preocupación que ha despertado el nuevo encuentro que tendrán los negociadores argentinos y paraguayos para hablar del anexo C de Yacyretá. Pero paralelamente hay hechos muy puntuales que preocupan, ingeniero Escauriza, como por ejemplo la posibilidad de que Argentina hoy esté negociando con Brasil la energía de Yacyretá, que sería una violación más de todo lo que se ha firmado hasta hoy. Bueno, es realmente, esta no es una acusación infundada, ¿verdad? Esto es una acusación seria. Hay obras físicas, son aproximadamente 130 kilómetros de 2 líneas de 500 que salen de la subestación margen izquierda de Yacyretá y que se dirigen por territorio argentino, esas 2 líneas cruzan el río Uruguay y se dirigen a la conversora de Garaví en territorio brasilero. Es conveniente resaltar también que esas 2 líneas que llevan electrones de Yacyretá, no tienen ningún seccionamiento. O sea que no hay ninguna derivación
en dichas líneas con la cual se pueda confundir que alguna energía de otro lado de la Argentina estén entrando en esas líneas o que energía que se van por esas líneas se dirijan a territorio argentino. No tiene ningún seccionamiento. Esa conversora de Garaví que está en territorio brasilero convierte la energía de Yacyretá que genera en 50 ciclos, a 60. pasa a 60 ciclos. Entonces, Argentina, según el tratado, tiene derecho de preferencia para su consumo, pero no tiene derecho de comercializar con un tercer país sin el conocimiento de su socio del 50% que somos nosotros los paraguayos. Y ante esta evidencia, ingeniero, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la estrategia de Paraguay para poder poner en la mesa eventualmente cuando comiencen la negociación? ¿Qué se puede hacer? Bueno, necesitamos autoridades que se ocupen con seriedad, en forma idónea y que estén alejados del mundo de la corrupción, ¿verdad? Por ejemplo, hoy, 22 de mayo, el canciller, por ejemplo, dice que no sabe que existen esas dos líneas. El canciller nacional no sabe y va a averiguar si es que existen o no existen. El presidente de la ANDE tampoco sabe que existen esas líneas. El director de Yacyretá tampoco sabe. Entonces, si nuestras autoridades no saben eso y cualquier ser humano del planeta Tierra sabe que eso está ahí, entonces algo... Y está flotando otra cosa. ¿Cómo puede? O sea, es muy fácil decir que no sabe, que no saben y todo, como usted dice, las líneas están allí. Hay una responsabilidad ya no solo de los funcionarios que son nombrados por el presidente, sino del propio presidente, ingeniero. Y es uno de los actos de corrupción, ¿verdad? Es el motivo por el cual se guarda información pública, se guarda como un secreto cardenalicio, ¿verdad? Los datos de Yacyretá son datos que administran intereses del pueblo paraguayo, porque el Estado lo que hace es administra una riqueza natural, un bien propio, un patrimonio del pueblo paraguayo, y el pueblo paraguayo tiene derecho a estar informado de qué es lo que pasa con su patrimonio. Quiero ir a un tema que justamente hoy ocupa las principales. Sí, adelante, por favor, doctor. discúlpame. Resulta que yo me enteré de este tema de Garaví gracias a una conversación. Yo lo conocí al ingeniero Escauriza luego de dejar la presidencia de la República. Lo conocí, me comentó esto, incluso me fui, recorrí, hice el trayecto desde Yacyretá hasta Garaví. Esa filmación que ustedes vieron, demuestra claramente que hay conexión entre Yacyretá y Brasil, Planta Garaví, Río Grande do Sul. Esta es la demostración más clara de que se vende energía. Acá se demuestra, esto es informe oficial de la República Argentina, donde aparece la importación y exportación de energía. El ingeniero Escauriza es tan decente, es tan bueno, que parece que puede hacer un canciller. O sea que para la Argentina es contable esta operación. Esta denuncia que con el ingeniero Escauriza estamos haciendo es oficial y demuestra que se hizo con el único propósito de sacar rédito económico, una línea exclusiva que va de Yacyretá al Brasil para llevar energía en uno y en otro sentido. Y que en Paraguay la Argentina, gratis, o brajar la energía o Brasil, a Brasil a precio de oro la energía. Esa es la realidad. Llevan la energía paraguaya prácticamente regalada y sin embargo le venden la energía. Con esa venta que hacen al Brasil están subsidiando ellos y esto energía en la Argentina. Esto está en el informe. Está que en Paraguay nadie está enterado, doctor. No, por eso yo debo ser sincero. Es importante en este tema ser sincero y agradecido, porque si no da la impresión de que uno tiene todo el conocimiento. Y el canciller dice que no sabe, ingeniero Escauriza. Quiero que usted sea puntual en esto. Él dice que no sabe. El canciller dijo, cuando la prensa le preguntó si tenía conocimiento que se estaba comercializando energía de Yacyretá con el Brasil,
él informó que no tenía conocimiento y que iba a averiguar. Simplemente Y si el para canciller no sabe, ¿quién puntualizar. puede saber? Bueno, entonces... A lo mejor hay que llevarle como el doctor hasta allá para que vea, ¿verdad? La línea ahí. No hace falta ir, puesto que acá estamos viendo Claro, en la está ahí. pantalla. Le digo, hermano, capaz la hay que imagen. llevarle ahí, que Son- observe. Doctor, que- disculpe, le interrumpí simplemente porque queríamos dejar esto como un documento de que el ingeniero Escauriza nuevamente ratifica de que el canciller nacional desconoce. Y usted hizo un trabajo de investigación, entre comillas, para poner ante la opinión pública y ante las autoridades. Estamos en un tema tangible, no es algo que es ficticio. Está documentado hasta aparentemente como contable, financiero y contable, la venta. Son documentos ¿verdad? oficiales del Ministerio de Planificación de la Argentina. Bueno, ahora, un consejero, porque no el presidente, el director de Yacineta, un consejero denuncia de que el señor Oscar Tomás, presidente de Yacineta, argentino, en el año 2011 firmó 3 acuerdos y 3 contratos por inversiones millonarias sin la autorización de Paraguay. Y sin ¿Eso rendir es cuentas posible? y sin dar informes del ¿Es uso, factible, sin doctor? todo. ¿Puede firmar él solo? Con el secretismo con que se manejan estos actos, son actos delictivos, ¿verdad? Son actos violatorios y atentatorios contra el patrimonio, no solamente paraguayo, sino patrimonio del pueblo argentino también. Porque los argentinos necesitan energía, entonces ¿por qué la empresa argentina está comercializando energía de Yacyretá en el Brasil? ¿Cuál es la explicación? Los argentinos no cubren su energía de base. Pero generalmente la energía de base se cubre totalmente con energía hidroeléctrica y en las horas pico se queman hidrocarburos para generar energía de punta. ¿Y por qué Pero nuestras autoridades están- ni siquiera la energía de base. Entonces, yo le vuelvo a decir, acá el secretismo facilita la corrupción. ¿Por qué Acá el hay director de corrupción. Yacyretá Acá hay corrupción. no pone en evidencia de que su par argentino ha firmado 3 contratos, fuera de su época, por supuesto, en el Porque se 2011? evidencia a sí mismo. Pero Tomás dice, y Esmalco tiene capacidad también de contratar hasta 130 millones de dólares sin que consulte al directorio argentino. Quiere decir que hay una especie de acuerdo silencioso entre los dos directores. Y es una connivencia mutua, es connivencia, Claro, por hay eso. complicidad en autoridades de Yacyretá de ambas márgenes. Como en la cabeza de quién puede entrar que un director pueda gastar más de 200 millones de dólares y no rendir cuenta de sus actos al Consejo de Esto que Administración. dijo Diógenes Martínez es una piedrita o una piedra enorme en el zapato para el Esmalco. Mire, le voy a decir lo siguiente, lo que está pasando, ¿verdad? Tenemos que ser claros para tratar de aportar y para defender los intereses nacionales, ¿verdad? Ujú, seguro. Y defender los intereses nacionales con justicia. Si nosotros los paraguayos queremos que se cumpla el tratado, nosotros mismos tenemos que tratar de no violar el tratado. Porque si nosotros violamos, estamos dando pie también a que la otra parte viole. Una de las violaciones tan groseras que ocurrió hace no más de un mes, el Consejo de Administración de Yacyretá, por unanimidad, autoriza al director paraguayo gastar 53 millones de dólares bajo el rótulo de ayuda social. Este señor agarra esos 53 millones y no le rinde cuenta a nadie. Entonces, nosotros los paraguayos tenemos que también protestar cuando nuestras mismas autoridades están haciendo mal las cosas. Obviamente. Este señor ni siquiera quiere dar la lista de funcionarios y Yacyretá le quiere pasar al Poder Legislativo. Entonces, acá tenemos que hacer fuerza entre todos de forma tal a que nuestros representantes cumplan el tratado. Sí, Diógenes Martínez firmó para que Esmalco haga uso discrecional de 53 millones de dólares. Y ahora Diógenes Martínez
encuentra que hay un contrato también de 200 millones de dólares y patea al tablero. Entonces, yo creo que nuestros representantes tienen que ser serios. No se puede poner gente improvisada y con un manto de corrupción encima. Antes que se regularice. Ese uso de 53 millones es una coima anticipada para que Esmalco diga Claro. que está todo bien lo que hace Tomás. Claro. O no Y nos por damos ello le decía, así ingeniero, como por nos eso es vemos que nos van a denunciar. ¿Cómo van a denunciar si se afectan el negocio propio? así como nos vemos la línea de 500 que se va a Garaví, tampoco vamos a ver A los 130. Entonces vamos no a ir sé cuánto dándole eran su los de razón Toma. a Carlos Saúl Menem, doctor Franco. Sí, no, indudablemente, repito, Yacyretá, desde su nombre, hasta los paraguayos tuvimos que cambiar el guaraní. Yo no sé qué significa Yacyretá con C, sin embargo es Yacyretá con S, ¿verdad? Increíble. Y todo este rosario de irregularidades tiene que terminar. A mí me queda la satisfacción de haber oído, creo que la semana pasada, que el presidente de la República, Horacio Cartes, se reunió y anunció públicamente la constitución de una comisión integrada por el canciller, por el jefe de gabinete y por el director de Yacyretá. Creo que tenemos que darle el crédito a estos negociadores. Prometió que iba a hacer una transparencia total de todo lo ocurrido en Yacyretá, lo cual es muy importante. Y en segundo lugar, yo creo, honesta y sinceramente, que este gobierno no puede hipotecar la gran esperanza que tiene el pueblo paraguayo en que Yacyretá sea una causa nacional, sea una política de Estado, que prevalezca lo jurídico por sobre lo económico. Acá no es tan importante ver la supuesta deuda. Yo me ratifico en que creo que no tenemos luego deuda. A muy bajar de escuela ya debe. Vayan de sincero por ahí. Yo creo que ellos nos deben dinero por todo lo que les dije, sobre todo por la mejor oportunidad de negocio que perdimos, por la nota reversal que es ilegal y por las posibilidades económicas que se le abortó al Paraguay. Y le vamos a agregar algo más, un baño de moralización sobre toda la estructura. Fundamental. Pero hay algo más importante y se está trabajando ahora, visto que ya aprobó el Senado la construcción de la línea de 500. Va él a ser legalmente hipotada Oscar Mariana, si hay hipotada una peña de energía o Buenos Aires o Mimbipan o Buenos Aires. Añandega tu ave añandega está Paraguay Putumbura Yaico. Si hay hipotada peña de energía línea de 500 sape Itaipuya ya Pocurí ya Unijaguá Hernandaria con Villa Ayes, que hagamos ahora desde Ayola hasta Presidente Ayes y que tengamos línea de 500 de Itaipú, línea de 500 de Yacyretá, que generemos industria, mercado de trabajo acá en nuestro país. Cuando la Argentina se dé cuenta que nosotros utilizamos nuestra energía, ahí nos van a respetar. Y Argentina es el que más necesita. El ingeniero Cauriza fue muy claro al señalar la debilidad que tiene la Argentina hoy día. La Argentina en este mes, en este año del 2014, en enero y febrero, tuvo entre paréntesis y comillas subrayado y en negrilla el verano más caliente de su historia. No tuvieron energía, 8 o 9 pisos tuvieron que subir por escalera, no había refrigerador, no había aire acondicionado. Fue un desgaste muy grande. ¿Cómo la Argentina se va a pegar el lujo de ceder su energía a otro país? Primero. En segundo lugar, Argentina necesita energía. Argentina está en necesidad en estos momentos respecto al Paraguay. Paraguay puede plantarse como país copropietario, exigir las condiciones y estoy seguro que la Argentina va a aceptar. Y tenemos un último aliado que para mí es fundamental, que son las provincias vecinas de Corrientes, de Chaco y de Formosa, que también necesitan. En realidad Misiones fue siempre bien atendida por Yacyretá, mucho más que el resto. Y Corrientes, que es justamente donde está la represa de Yacyretá, porque es la ciudad de Ituzaingó, con Ayolas, Corrientes Argentina y Misiones Paraguay, fueron los menos favorecidos. Yo creo que Corrientes, Chaco y Formosa, en forma regional, trabajado bien con los respectivos gobernadores, le podemos ceder energía. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, vamos a Formosa, hablamos con el gobernador, con la ciudadanía de Formosa y le decimos, señores, nosotros le podemos ofrecer energía a precio de mercado, limpia, renovable, ecoeficiente, en vez de lo que el gobierno argentino le quiere instalar, que es una planta enriquecedora de uranio y una planta nuclear para generar energía con todo el peligro que ello significa? Es un tema que merece un amplio debate, Mariana.
Creo que debemos comprometernos a abrir precisamente este espectro de opiniones y de análisis con protagonistas presentes y protagonistas futuros. Los nombres que hoy sabemos, el director de Yacyretá, el canciller nacional y el secretario de la Presidencia de la República, que forman la comisión, serían ya próximamente nuestros siguientes invitados. Y tienen todo el peso de una historia que puede ser revertida y que esperamos los paraguayos que sea revertida a partir, por lo menos mirando a futuro, y ojalá quienes han formado parte de todo este despojo realmente también pudieran asumir las consecuencias, porque si no, el ciclo se repite. Claro. Vemos que la gente alegremente toma este tipo de decisiones, no son asumidas las consecuencias, entonces el que viene, qué presión puede tener encima. Ojalá que esto también cambie. Muy valioso el aporte que tuvimos esta noche. No nos queda otra cosa, doctor, que agradecerle este tiempo. Muchas gracias. Por la claridad con que nos han traído algunas noticias muy resaltantes, como la que nos dio el ingeniero aquí también, de que Argentina ya está vendiendo Yacyretá al Brasil, mientras que nosotros seguimos subsidiando energía para los argentinos. ¿Me permitís, Oscar, brevemente? Como dijo el doctor Franco, esto tiene que ser una causa nacional, tiene que ser una política de Estado, transparencia absoluta en todas las tratativas y no comprometernos en nuevos proyectos hasta tanto no se aclare totalmente quién es el responsable, quién debe a Yacyretá, quién no debe, y que se paguen todas las cuentas. Que se tomen en cuenta estas recomendaciones de nuestros invitados, Mariana. Poner las cosas en orden, ¿verdad? Antes de firmar cualquier otro acuerdo. Como dijo el doctor Franco, tampoco no estamos para pelearnos por unos pesos más, por unos pesos menos. Lo importante es... Te diré que no son unos pesos más y unos pesos menos. Pero lo importante es que la negociación termine con cosas justas para Paraguay, ¿verdad? Eso es lo que usted quería. Lo que ocurre es que si el único propósito ahora es analizar la deuda, claro, vamos a perder de vista lo más importante, lo más grave, que fue la violación jurídica del anexo C de Yacyretá. El anexo C de Yacyretá debió ser revisado a los 40 años. Tuvimos pésimos negociadores, traidores de la patria, pero el Congreso rectificó ese error. Al rectificar el error, hoy nosotros exigimos que tenga prevalencia el Tratado de Yacyretá, que no se tenga en cuenta la nota reversal y que sea una empresa de mutuo beneficio. Paraguay y Argentina, no como hoy que Argentina tiene todo y Paraguay no tiene nada. Clarísimo, y queda, yo creo que un próximo encuentro es porque sin dudas es un interés, como dice el tema de causa nacional, es un tema que debe ser una causa nacional. Gracias, señores, por la compañía. Nosotros nos encontramos mañana a las 22. Así es, gracias.